Muy buenas noches, mis amados, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano pastor Luis Fernando Graciano. Para mí es un placer, hermano, increíble poder estar nuevamente con todos ustedes en este tiempo maravilloso de Torá, de estudio de Torá, que cada lunes, por ya un tiempo muy amplio, hemos venido haciendo. Estamos más que agradecidos con todos ustedes por participar con nosotros en estas días de enseñanza, tanto los lunes como los viernes y los sábados, como tenemos nosotros agendados en esta escuela, conceptos adecuados de edificación. Hoy vamos a estudiar Torah y estamos estudiando, ya ustedes bien sabido por todos ustedes, una serie bien importante que le hemos llamado El Camino del Recto. Estamos estudiando la literatura de Musar, que trata de los rasgos de carácter que uno debe formar como hijo de Dios. Por favor, tiene que tomarme atención, porque lo que estamos haciendo aquí en esta vida trata del Musar, trata de formar carácter y más que todo formar el carácter del Mesías en nosotros. Eso es lo que es ser un creyente verdadero. De eso se trata este caminar. No es un caminar religioso, no es un caminar que por lo que hacemos estamos ganando un mérito para Dios. No, nada de eso. Lo que trata este camino, la existencia misma, mis amados, es acerca de formarse, de transformarse, de cambiarse a sí mismo para parecerse al su creador. Eso se llama, dentro del concepto de los conceptos hebreos, se llama Debekut, que significa unirse, conectarse al creador, o sea, ser uno con él. Ser uno con él es ser uno con él porque uno ha formado, ha internalizado y ha establecido en su vida el carácter que él quiere que tú y yo tengamos, o sea, su propio carácter. Así que de eso se trata esta literatura, este esfuerzo que estamos tratando de hacer para que usted pueda tener una vida de verdad que agrade a Dios. Así que vamos a iniciar ya inmediatamente. Esta es la segunda parte de este tema llamado las particularidades de la limpieza. Esto es un atributo que usted debe mantenerse, que trata de que usted sea limpio, libre, por así decirlo, de todo pecado. Eso es lo que es la limpieza. Ser libre de todo pecado, limpio de todo pecado, ausente de todo pecado y también ausente, limpio de todo rasgo vicioso, negativo que usted tenga. Por eso la limpieza es importante. Ahora bien, permítame iniciar. Mire, las particularidades de la limpieza, del rasgo de la limpieza, son muy numerosas. Lo dijimos en la clase pasada. Son como todos los detalles, con todos los detalles de todos los 613 mandamientos. O sea, si diéramos una clase bien extensa, o sea, verdaderamente como deberíamos, tendríamos que hablar de los 665 mandamientos negativos, la cual usted debe limpiarse. Y eso es una tarea suya, de aprenderlo. Ya yo he hecho un esfuerzo muy grande insistiendo con todos ustedes para que estudien los mandamientos. Incluso le he enviado libros. Hay buenos recursos que le explican cada uno de los mandamientos, detallados. ¿Quiere conocer de ellos? Solo escríbame. Escríbame en mis redes sociales, escríbame aquí en los comentarios, puede ser en YouTube cuando subamos el video. Y yo con mucho gusto le voy a enviar esos libros. Son libros muy importantes que hablan acerca de cada uno de los mandamientos, de los 613 mandamientos que existen en la Torá. De esos 613 mandamientos, existen 665 mandamientos que son negativos. De eso trata esta particularidad de la limpieza. Es de eso que usted debe limpiarse. Es de eso que usted debe estar absorto. Es de eso que usted debe no condicionarse a acceder a ellos, a cometerlos. Son 665 mandamientos negativos. Pero por cuestión de tiempo, no vamos a mencionar esos 613 mandamientos. No vamos a mencionar esos 365 mandamientos. Así que hemos escogido
los mandamientos más comunes y los rasgos de carácter más comunes que el ser humano es participante. Por esa razón, ya hemos hablado de algunos de esos temas y hoy yo voy a comenzar esta charla de hoy con los juramentos. Los juramentos. Y vamos a continuar esta segunda parte con las demás partes, los demás mandamientos negativos y sus particularidades. Así que le invito, deme este tiempo para poder impartir esta clase que puede ser de gran bendición para su vida si usted me escucha. Si usted presta en su oído, présteme su oído, por favor, esta hora, para que usted pueda aprender mucho más acerca de este tema. Como hemos aprendido en la primera parte de algunos mandamientos negativos que debemos totalmente nosotros evitar, señores. Debemos totalmente evitarlos. Así que gracias a todos por su atención. Gracias a todos por estar siempre con nosotros. Para nosotros es un privilegio, para nosotros es un gran honor que usted esté ahí, ¿verdad? Que podamos todos nosotros, de alguna forma, eh, aprender juntos este camino, estas ideas y estos mandamientos que el Señor y estas enseñanzas que el Señor, mis amados, nos permite a todos nosotros eh, eh, participar. Así que gracias. Permítame comenzar. Dame un minuto. Estoy tratando de conseguir las notas y ponerlas en el lugar correcto que las necesito, porque si no me voy a pasar. Y no podré entonces poder tener precisión en lo que digo. Para mí es difícil tener una memoria como mucha gente que tiene una memoria, mire, instantánea, fotográfica. Así que permítame comenzar con un tema interesante. Es el tema, como yo decía, de los juramentos. De jurar, perdón, es el tema, no es de jurar, no es de juramento. Vamos a comenzar con, bueno, hablamos de la venganza, estoy buscando aquí, de los juramentos. Ese es el tema, sí, de ahí vamos a comenzar. Juramentos. Así que permítame comenzar con el primer tema de esta segunda parte, que es el tema del juramento. Pero Dios mío, ¿dónde está? Se me fue de nuevo. Permítame un minutito, estamos en vivo. Oh Dios. No, este no es. Ese es el segundo. Profanación del nombre del Señor. Esto es tremendo. Pero es los juramentos que quiero comenzar. Deme un minutito, estoy buscándolo. Así que le pido también, por favor, que al terminar tenga sus preguntas, tenga sus comentarios, Señor, para que podamos nosotros interactuar brevemente y conocer si aprendió lo que nosotros dijimos. Vamos a iniciar ya. Permítame hablar de los juramentos. Mire, respecto a los juramentos, y aunque normalmente cualquiera que no sea del tipo grosero se guarda de pronunciar el nombre de Dios en vano, y seguramente más en el caso de los juramentos. Sin embargo, hay algunos pequeños retoños de este pecado que, si bien no están entre los pecados graves, sin embargo es propio que quien quiere estar limpio, es el tema que nos compete, se guarde de ellos. Debe guardarse de jurar falsamente, jurar en vano. Y esto es lo que dijeron nuestros sabios, por ejemplo, en el libro del Talmud, en el Tratado Shabbat 36a. Dijeron, el rabino Eliezer dijo, no es un juramento. Si es un juramento, dijo Rabá, pero solo si se decía no, no, dos veces, o dijo sí, sí, dos veces. Similarmente, usted ve que es lo que trata de enseñarnos la escritura en una porción, cuando dice que si tú sí es sí, y si tú no,
No, lo mismo está relatado en el Talmud, mis amados, acabamos de leer en el Tratado Shavuot 36a. De manera similar, también en el Tratado Baba Batra, perdón, en el Tratado Baba Metzia 49a, dice, ¿qué enseña el versículo de Levítico 19:36? Un injusto tendrá seguramente está incluido en el EFA, son elementos de medida. Y la respuesta es para enseñarte que si tu gallina debe ser justo y no debe ser justo, es por eso que Abaye dijo, eso significa que no se debe decir una cosa con la boca y otra con el corazón, ¿vio? Jurar falsamente. Debe evitar el juramento, lo mismo con la mentira. La mentira también es una enfermedad que hay que erradicar, hay que limpiar de nuestras vidas. No existe nada de eso de que, como decimos nosotros, una mentira blanca. No, todas las mentiras son malignas. Es decir, la mentira es también una enfermedad maligna que se ha extendido mucho entre el pueblo de Dios, inclusive. No diga usted entre la gente. Se ha distribuido en el pueblo de Dios. Hay que saber que en este principio negativo hay varios niveles. Hay algunas personas cuya profesión es mentir literalmente y es decir, aquellas personas que andan por ahí inventando mentiras absolutas para aumentar la conversación social o ser consideradas entre las personas inteligentes y las personas conocedoras. Este tipo de personas también está escrita en el libro de Proverbios 12:22, nos habla de este tipo de personas cuando dice, los labios mentirosos son abominación para Dios. Usted puede ver que Dios no quiere que usted mienta. Inclusive uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, dice literalmente, no mentirás. Nuestros sabios también de bendita memoria ya han pronunciado su sentencia. Por ejemplo, en el tratado Sanedrín 10a y en el tratado Sotá 42a dijeron, 4 clases de personas no reciben la presencia divina. ¿Cuáles son? Una de ellas son la clase de los mentirosos. ¿Usted vio? O sea, este es un tema muy importante para un creyente. ¿Por qué es la tendencia a mentir? Bueno, porque esa tendencia a mentir a otros es como si formaran una profesión. Porque esas personas, al estar dominados por la mentira, se ocupan de yacer en permanencia en ese tipo de acción. Note, por favor, que la Biblia dice, tus labios hablan mentira y tu lengua murmura perversidad. Note que sus labios y su lengua hablan y pronuncian mentiras como si por sí solos debido a su gran costumbre de hacerlo. En otras palabras, para que usted me entienda, parece que hay mucha gente que ya está en automático. Hablan mentira por deporte. Han formado en su estructura la mentira como parte vital de su desenvolvimiento en la realidad. Hay otros mentirosos cercanos al primer grupo en el nivel de mentira, pero no exactamente iguales a ellos. Existen los mentirosos de carrera, pero hay otros que no son iguales. Pero porque no son iguales, no es que sean más, no es que sean buenos. Es decir, son aquellos que mienten en sus informes y declaraciones. La profesión de esta gente es no andar por ahí inventando historias y hechos que nunca fueron ni serían. Pero cuando vienen a contar algo, mezclan cualquier mentira que se les ocurra. Se acostumbran a esto hasta que se convierte en parte de su naturaleza, como dije anteriormente. Estos son los mentirosos cuya palabra es imposible de creer. Es tan grande esta capacidad negativa que forma mucha gente de transgredir los mandamientos de Dios, de mentir, que inclusive llega un momento que ellos mismos se creen sus propias mentiras.
Esto es como dijeron nuestros sabios de bendita memoria. Ellos dijeron en el Tratado Sanedrín 89, dijeron, el castigo del mentiroso es que incluso cuando dice la verdad, no es escuchado. Porque este nivel de mal que estamos hablando de la mentira está tan arraigado en su naturaleza que sus palabras no pueden salir de sus bocas libres de falsedad. Viene mezclada, viene agazapada dentro de la conversación ya. Es por esto que el profeta Jeremías, mis amados, se entristeció y dijo lo siguiente en Jeremías 9:4, ¿se acuerda? Él dijo, han enseñado a su lengua, oye, han enseñado, o sea, que han entrenado su lengua a hablar mentira. Se cansan de cometer iniquidad. Por lo tanto, hay otros todavía cuya enfermedad es aún más grave que la de los primeros dos. Es decir, aquellos que no están tan arraigados en la falsedad, pero que no se preocupan por distanciarse de la mentira. Mentirán cuando se presente la oportunidad. Si le beneficia, si le ayuda, siempre la mentira es como la mentira oportunista. Lo hacen incluso en bromas. Lo hacen hasta también, para que me entienda, lo hacen sin malas intenciones. De manera que, mis amados, debo decirles que el hombre más sabio que ha existido, Salomón, nos ha enseñado que todo esto es contrario a la voluntad de Hashem. Todo esto, esta vida de mentira, bendito sea su nombre, y también es contrario al carácter de los piadosos, como está escrito en el libro de Proverbios. Salomón dijo, capítulo 13, verso 5, nos enseña, el hombre justo odia la palabra falsa. O sea, usted no puede permitir o congraciarse con la mentira. Por eso Proverbios dice, el hombre justo odia las palabras falsas. Esto también es lo que la Torah manda. La Torah también dándonos un mandamiento directo en Éxodo 23:7 dice, manténganse alejados de la mentira. Note que el verso nos dice, o sea, el verso no dice, guárdense de la mentira. No dice eso. Lo que dice es, manténganse lejos. Nos está dando una indicación y un consejo para despertarnos en nosotros en la justa medida en que uno debe distanciarse y huir lejos de la falsedad. Como dice la escritura, lo dice en el libro de Sofonías también, verso 3:13. Dice, el remanente de Israel no habrá iniquidad ni hablará mentira. Por eso el que habla mentira es de su padre el diablo. Es un atributo diabólico. La mentira viene del mismo infierno. Por eso dice, en tu boca no se hallará engaño. Note, por favor, lo que el versículo anterior, uno de los versículos anteriores que necesitamos, que decía, guárdate contra la falsedad. Agrega las palabras materia. ¿Para qué? ¿Por qué agrega esto? Para enseñarnos a nosotros a no alejarnos solamente de la falsedad en sí misma, sino incluso alejarnos de cualquier asunto que tenga una conexión con la falsedad. Usted no puede estar ligado a nada que sea falso. Incluso Elohim ordenó, lo que Elohim, nuestro Señor, ordenó que nos mantengamos alejados. Note, por favor, que nuestros sabios de bendita memoria, en el tratado también del Shabbat 55a, dijeron algo increíble, mis amados. Nos habla del sello de Dios.
y por tanto nuestro sello también. El sello de un piadoso, de un creyente, debe ser el mismo sello de Dios. Fernando, ¿cuál es el sello de Dios? Bueno, mire qué dice el tratado. Dice, el sello del santo, bendito sea él, es la verdad. No es casualidad que Jeremías 10:10 dice también que Hashem es verdadero, es Emet. Note la palabra, Emet, verdad. Esto es lo que el santo, bendito sea, es. Él es verdad. Es por esa mente que él seleccionó este principio como uno de sus sellos. Entonces, sin duda, sin lugar a dudas, cuán grande debe ser esta abominación para el Eterno como parte de todo lo que él se opone. El santo bendito sea, mis amados, nos exhortó también grandemente a hablar la verdad. La verdad debe estar en nuestra boca. La mentira debe sacarse. Debemos limpiarnos de toda falsedad, de toda mentira, de todo sofismo, de todo engaño. Mire que dice el libro de Zacarías 8:16. Por favor, escuche la Torá, escucha a los profetas. Dice que cada uno hable la verdad a su prójimo. Es decir, si va a hablar algo, debe ser siempre la verdad. El libro de Isaías, los profetas, el profeta Isaías, en Isaías 16:5 nos recuerda, en misericordia será establecido el trono y sobre él se sentará en verdad. Isaías también en el capítulo 63:8 reitera este principio extraordinario cuando dice, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, hijos que no mienten. En otras palabras, ser un hijo de Dios es lo que queremos nosotros establecer con esta enseñanza del Musar. Ser un hijo de Dios correcto en este mundo. Relacionarnos con la realidad que incluye nuestro Creador, basado en la verdad, sacando toda mentira, toda perversidad, toda falsedad. Note que dice, el trono será establecido y él se sentará en la verdad. Esto es importantísimo. Es una referencia literalmente, según los sabios, por ejemplo, el tratado Targum, el Targum Jonatán, un libro del siglo I, un documento, un comentario de la Torá aramea del siglo I, es el Targum Jonatán. Dice en ese texto que esto es una referencia literalmente a Mashiach. Por eso la Torá nos enseña, porque si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿A qué se refiere? Todas son hechas nuevas. Que usted ya no debe volver a hacer lo que usted era antes, a hacer lo que usted hacía antes, a decir lo que usted decía antes, a pensar lo que usted pensaba antes. Usted es un ser nuevo, restaurado, al igual que Mashiach. Es por esa razón que Lusató explica que en mérito de la verdad se establecerá el trono de Mashiach. Esto muestra la importancia, lo neurálgico de este rasgo de carácter. Note, por favor, que Zacarías también dice, he vuelto a Sión y habitaré en medio de Jerusalén y Jerusalén será llamada, escuche que dice Zacarías 9:3, la ciudad de verdad. En otras palabras, la falsedad, la mentira no tienen nada que ver en la ciudad de Dios. Ser parte del reino de Dios, siendo un mentiroso, siendo un falso, congraciarse con la falsedad, permitir la falsedad, no tiene nada que ver con ser un creyente verdadero. Esto magnifica la importancia de la verdad. Que Jerusalén será llamada la casa de verdad. Esto magnifica la importancia de la verdad. Es por esa razón que también los sabios de bendita memoria en el tratado Macot 24a dijeron, recitando el Salmo 15:2, dijeron que habla verdad en su corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque del corazón emana la vida. Del corazón sale todo lo que usted dice y hace.
Es el corazón, o sea, el alma humana, donde todo lo que hace, lo que dice, viene. Si usted es un mentiroso, porque hay mentira en su corazón. Por eso dice que el justo habla de verdad en su corazón. ¿Por qué se expresa esto de los sabios? Es para enseñarte, para enseñarme hasta qué punto se extiende la obligatoriedad de la verdad. Los sabios prohibieron a un erudito, por ejemplo, a un erudito, un estudioso, a un jajam. Yo me imagino también que a un tamid jajam. Eso somos todos nosotros, estudiantes del Creador. Estamos en un proceso de formación del carácter de Mashiach, y el carácter de Mashiach incluye la verdad. Por tanto, usted como un talmid jajam, un sabio estudioso, usted debe fomentar y que en su vida debe prevalecer este atributo maravilloso de la verdad. Es por eso que los sabios prohibieron que un erudito de la Torá alterara su palabra, excepto por tres cosas. ¿Por qué? Porque enseñaron, la tradición enseñó, los sabios de Israel en el Tratado Abot 1.8, que la verdad es uno de los pilares sobre la cual el mundo fue creado. Por lo tanto, quien dice mentir es como si quitara el cimiento del mundo, el fundamento que sostiene la realidad. Por favor, escuche esto, qué tremendo es esto. Lo que sostiene como un fundamento y un pilar esta realidad, es uno de ellos, es la verdad. Y por el contrario, quien es escrupuloso con la verdad, quien persigue la verdad, quien habla verdad en su boca, quien hace verdad, es como si sostuviera el mundo mismo. Nuestros sabios de bendita memoria informaron que en cierta ciudad, cuyos habitantes eran tan atentos a la verdad, enseñaron que el ángel de la muerte no tenía dominio sobre ellos. Eso está en el Tratado Sanedrín 97a. Pero debido a que la esposa de cierto rabino cambió su palabra, aunque su intención era buena, el ángel de la muerte comenzó a prevalecer sobre ellos. Por esto le expulsaron de allí y de esa forma se restableció la tranquilidad anterior. Me acuerda, no en el caso de la mentira, me acuerda a Job, ¿se acuerda? Perdón, a Jonás, ¿se acuerda? Que se lee siempre en Yom Kippur. Jonás, que era el que debía hablar verdad, el que debía obedecer a Dios, desobedeció a Dios. En esa historia todo el mundo obedeció a Dios, incluyendo los no creyentes, incluyendo todos los animales, incluyendo la tormenta. Todo obedeció a Dios, pero el único que no obedeció a Dios fue el que debía obedecer a Dios. Y cuando él fue tirado al mar, ahí está la similitud que quiero decir con esta historia que acabo de decir. La tormenta que padecían en ese barco se paró. O sea, en este caso, la solución fue sacar a esa esposa de ese rabino. Inmediatamente, la tranquilidad de ese lugar se estableció. Es el poder de la verdad. No es necesario profundizar más en este tema porque la razón lo dicta y el conocimiento también lo obliga. Es por esa razón que este concepto de razón que acabo de mencionar se refiere a la comprensión práctica. Debemos comenzar a fomentar la verdad, no la mentira, que considera el beneficio para la sociedad, toda familia, toda empresa, todo negocio, cualquier ámbito de la realidad en la cual vivimos, que interactuamos todos nosotros. Cuando la verdad es el fundamento, cuando la verdad es el buque insignia de ese lugar, mi hermano, vamos a tener lugares maravillosos. Se debe fomentar el respeto a la verdad. Y el conocimiento se refiere a la conciencia natural de todos nosotros como seres humanos para distinguir entre el bien y el mal. Que el creador, quien implantó el bien y el mal, y por esa razón obliga al hombre a reconocer la gran virtud de la verdad. Permítame entrar en otro tema
que debemos ser limpios también. Estamos hablando de las particularidades de la limpieza, este atributo maravilloso. No solamente usted tiene que ser libre de los juramentos falsos. Su sí debe ser sí y su no debe ser no. No solamente usted debe ser limpio, mi amado, de la mentira. Debe ser una persona que hable verdad, que fomente la verdad. Debe correr, alejarse de la mentira. No solamente eso, debe limpiarse también de la profanación del nombre de Dios. Este concepto es maravilloso. Hemos hablado en otras ocasiones, en algunas charlas distintivamente acerca del término, del concepto Hilul Hashem. Note, por favor, que las ramas del pecado de profanar el nombre del Eterno, el Hilul Hashem, también son numerosas y graves. Porque una persona debe estar extremadamente preocupada por el honor de su amo, del soberano del universo, que no solamente nos creó, nos redimió y nos salvó. Es todo lo que hace, debe mirar y contemplar sumamente que no salga de esto algo que pueda causar en su comportamiento, en su accionar, ya sea en todo ámbito, ya sea en el área del pensamiento, en el área del habla y en sus acciones, una profanación del honor, de la cabot del cielo, que Dios no lo quiera. ¿Por qué digo que usted debe mirar y contemplar? Mirar el hecho mismo en el presente y contemplar sobre las consecuencias futuras de esa acción negativa. Hemos aprendido de los sabios de Israel en el tratado Abot 4:4 lo siguiente, lo cito: si uno ha actuado por error o si ha actuado deliberadamente, todo es lo mismo cuando el resultado es la profanación del nombre sagrado. Nuestros sabios de bendita memoria también enseñaron en el Tratado de Yomá 8:6a. ¿Qué constituye? Preguntaron, la profanación del nombre. El rabino dijo, si por ejemplo tomara carne del carnicero y no le pagara de inmediato, eso es profanar. Rabí Yohanan dijo, en mi caso, si una profanación, si camino 4 codos sin Torah y sin tefilín. Wow, qué hermoso. Qué hermoso. ¿Por qué menciono no pagar de inmediato como profanación del nombre cuando usted no paga? Rashi explica en este tema que cuando me demoro en pagar, bueno, hablamos de esto el Shabbat, siendo usted un empleador, usted no puede retener el jornal del trabajador que usted tiene bajo su mando, bajo su servicio. Eso es, no es, eso es un hilur, eso no es hilur Hashem. Eso es profanar el nombre de Dios. Cuando usted le paga a tiempo, usted ahí está haciendo hilur Hashem. Entonces, ¿qué representa, dice Rashi, el demorar el pago? Bueno, eso demuestra que usted es un ladrón y que no respeta la integridad y la moral de otra gente. ¿Por qué dice que usted no puede caminar muchas cuadras sin Torah? Rashi también allí dice que no todos saben que me he debilitado debido a la vejez y aprenderán de mí a estar ociosos en el estudio de la Torah. Y es correcto considerar que según su grandeza, seguramente la gente lo juzgará favorablemente. Pero la idea de Hilul Hashem, profanar el nombre de Dios, es preocuparse por la duda de que tal vez sea todo lo contrario y aprendan de él. ¿Qué van a aprender de él? Esta acción negativa. O sea, sus acciones pueden ser aprendidas y tomadas por otros como ejemplo, para ellos también vivir de esa forma. Pero aquí se debe entender incluso que una duda remota como esta ya es suficiente para llegar a ser profanación del nombre de Dios. La explicación
del asunto es que cada persona, según su nivel y según lo que es considerado a los ojos de su generación, debe tener cuidado de no hacer algo que no sea propio de alguien como él. Cuanto mayor sea su importancia, cuando mayor sea su sabiduría, su autoridad, tanto mayor será su necesidad de aumentar la vigilancia. Bueno, hablamos de la vigilancia y de la minuciosidad en el servicio divino. Si no lo hace aquí, el nombre del cielo será profanado por su causa. Dios no lo permita, porque es un honor para la Torá que quien aumenta su estudio también aumenta la rectitud, también aumenta el refinamiento de sus rasgos de carácter. Ese es el resultado de obedecer, ese es el resultado de estudiar, ese es el resultado de estar en la fe. Que tus rasgos de carácter sean refinados, que tu rectitud y tu camino recto, la sedacá, sea parte esencial de tu naturaleza. Cualquier falta de esto entre aquellos que aumentan el estudio trae deshonra al estudio mismo. Es lo que yo he llamado muchas veces el creyente teórico. Muchas palabras, muchos libros, muchos seminarios. No faltan a su congregación, pero la palabra le entra por un oído y le sale por otro. ¿Qué están haciendo? Profanando el principio del estudio, del jinut, de la enseñanza, del aprendizaje. Y esto es, Dios no lo quiera, una profanación directa al nombre de Dios. Bendito sea Él, quien nos da su gran Torá y nos ordenó trabajar en ella para alcanzar nuestra perfección a través de ella. Note, por favor, otro principio importante que usted debe ser limpio. Es la observancia de Shabbat y de los días sagrados. Póngame atención, por favor. La observancia del Shabbat y de los días festivos y de los tiempos festivos también es estricta porque las leyes son muy numerosas. Así dijeron nuestros sabios, por ejemplo, en el Tratado Shabbat 12a, dijeron, esta es una gran ley del Shabbat. El Shabbat es una gran ley. Note que en el Tratado Shabbat que hemos mencionado, capítulo 12, verso A, se dijo esto con respecto a la obligación del Hijo de Dios de revisar los bolsillos cerca del comienzo de Shabbat. Rashi explica esto y dice, este es un gran asunto para distanciarnos de la prohibición del Shabbat. Por lo tanto, el mandamiento rabínico de construir una cerca y de evitar la profanación del Shabbat se llama gran alajá. Note por favor que los rabinos tuvieron que hacer un cerco para proteger la santidad de este día. Incluso los asuntos del descanso, que en hebreo es Shebut, a pesar de que son rabínicos, son principios importantes, como dijeron nuestros sabios. Por ejemplo, en el Tratado Aigá 16b dijeron, nunca dejes que en el principio del descanso sea ligero ante tus ojos. No menosprecies, en otras palabras, no minimices el descanso. Para la imposición de las manos, un sacrificio para un día festivo está prohibido solo debido al Shebut, al descanso. Sin embargo, los hombres más grandes de la época argumentaron contra ello. Note, por favor, los detalles de esta ley. Según sus diferencias, son explicadas por los decisores halágicos. Eso se llama en hebreo, este concepto. Y este tipo de personas se llama poskim, que es basado o está reducido en todas las literaturas judías. Todos estos detalles son iguales para todos aquellos con respecto a su obligación y vigilancia requerida. Lo que a las masas les resulta difícil de proteger, de abstenerse de ocupaciones y conversaciones comerciales. Esta prohibición está expresada, por ejemplo, para que me entienda, por el profeta Isaías en el capítulo 58:13. Él dijo, si las honras, absteniéndote de tus propios caminos, pues esto está hablando del Shabbat, si lo honras
absteniéndote de tus propios caminos, no siguiendo tus asuntos y hablando palabras de ellos. ¿Cuál es el principio general? Tanto por los rabinos y por la Torah misma. Es que todo lo que está prohibido hacer en Shabbat, está prohibido esforzarse para lograrlo o mencionarlo verbalmente. Se necesita vigilancia requerida para cumplir el Shabbat. Note, por favor, que nuestros sabios prohibieron a uno examinar su propiedad para ver qué se necesita para mañana. O también prohibieron caminar hasta la frontera de la provincia para salir rápidamente después del anochecer hacia la casa de baño. Y los sabios prohíben decir, haré tal o cual cosa mañana en Shabbat. O tal o cual mercancía compraré mañana en Shabbat. O cosas así similares. O sea, en otras palabras, que usted me entiende, el Shabbat es un día que no se debe hablar nada referente a ti. Nada referente a tus asuntos. Tú no debes envolverte en nada que se pueda, que sea creativo. Debes despertar al descanso y a la consagración de las cosas divinas en ese día. Hasta ahora he hablado sobre algunos mandamientos con los que vemos que mucha gente tropieza. Y de esto podemos aplicar lo aprendido a todos los mandamientos negativos, que es su deber, mi amado, lo voy a reiterar, es su deber estudiar cada uno de los mandamientos. Ya, reitero que todo el que necesite algún recurso que explique los mandamientos, mi persona tiene recursos que le puede servir, se lo puede enviar. Y usted puede estudiar cada uno de los mandamientos detalladamente y cómo aplica, por qué aplica, cuándo aplica. Todas las interioridades de cada uno de los mandamientos explicadas de una manera categórica. Ahora bien, porque no existe, ¿por qué digo todo esto? Porque no existe prohibición de la Torá que no contenga ramas y detalles, algunos más severos y otros menos. Quien aspira a la limpieza es lo que estamos tratando de nosotros exhortar. Debe ser limpio y puro de todo mandamiento negativo. Es por esa razón que nuestros sabios ya declararon en el Cantar de los Cantares Rabá, un comentario de Cantar de los Cantares en el capítulo 6, verso 6, dijeron, tus dientes son como un rebaño de ovejas, ninguna entre ellas ha perdido a sus crías. Así una oveja es modesta, así también lo fueron los israelitas modestos y virtuosos en la guerra con Madián. Por esa razón el rabino Uná dijo en nombre del rabino Ajá, ninguno de ellos puso tefilín en la cabeza antes de que en el brazo, porque si uno de ellos lo hubiera hecho, Moshe no habría hecho los elogios y no habrían salido en paz de aquella guerra. ¿Por qué habla de una oveja modesta? Bueno, mire, escúcheme por favor. La oveja cubre y esconde su desnudez con su ancha cola. Es lo mismo con nosotros. Nosotros los creyentes. Y en el caso que mencionamos, nosotros los creyentes, al igual que los israelitas en ese momento, en esa guerra, mantuvieron su modestia. En materia de mujeres, de igual forma, nosotros también debemos cubrirnos de modestia en nuestras vidas. Y como se dijo, por ejemplo, en el Shulchan Aruch, un libro emblemático, el Shulchan Aruch, que habla de las leyes judías, las leyes de la Torah bien explicadas y cómo uno debe cumplirlas, se dijo lo siguiente, quien habla entre Yictabat y Yoser tiene un pecado en su mano y abandona el campo de batalla a causa de esto. Por tanto, usted puede notar que hasta qué punto, cuál es la dimensión de importancia que debe alcanzar un hijo de Dios en su meticulosidad de limpiarse
en sus propias acciones. Permítame ahora entrar no solamente en mandamientos hay que limpiarnos, hay que limpiarse también de rasgos de carácter que no nos pertenecen, que no deben ser parte de nosotros. Voy a hablar acerca de la limpieza de los rasgos de carácter. Por favor, escúcheme, por favor, que esto le puede servir. Por eso digo que así mismo como usted debe limpiarse de sus acciones, también se necesita limpiar de los rasgos de carácter que van en detrimento del diseño de Dios para usted. Casi se puede decir que la limpieza en los rasgos de carácter es más difícil que adquirir que las acciones, porque la naturaleza humana influye más en los rasgos que en las acciones. Y el temperamento y las disposiciones naturales de uno pueden ayudar o impedir mucho en esta área. Por tanto, cualquier guerra emprendida contra la propia naturaleza se convierte en una batalla encarnecedora, en una batalla fuerte, en una batalla encarnizada. A esto se referían nuestros sabios en el Tratado Abot 4.1, cuando decían lo siguiente, preguntaron, ¿quién es poderoso? Por favor, escúchelo. Es el que conquista su inclinación al mal. ¿Quién es poderoso? El que conquista y moldea su carácter. Note, por favor, me llama mucho la atención, que un hombre no debe pensar que es suficientemente para la perfección de su alma si se esfuerza en la Torah y la cumple. E incluso si no rectifica sus rasgos de carácter, lo merecerá. ¿Qué merecerá el Olanabá? No es así. ¿Por qué? Porque el castigo de los rasgos de carácter es más severo incluso que las relaciones prohibidas. Del mismo modo, nuestros sabios en el Tratado Yomá 26a dijeron, aquel que se esfuerza en la Torah pero no tiene tratos comerciales fieles y no se comporta agradablemente con los demás, dice, escuche que dice, ay de él. ¿Por qué pregunta la Torah quién es poderoso? ¿Por qué dice que el poderoso es el que puede conquistar su mala inclinación? Note por favor que esto no incluye, eh, perdón, incluye las malas acciones. Esto incluye también las malas palabras. Esto incluye también los malos pensamientos. Esto incluye también el abstenerse al bien. Sin embargo, Lusató citó esto en relación con los rasgos de carácter debido a su especial dificultad. O sea, cambiar sus rasgos de personalidad, mi amado, es puro, es una tarea difícil, porque el fortalecimiento y la guerra necesarios para conquistar los rasgos de carácter es mayor. Y también aquel que conquista su yexerará con respecto a los rasgos de carácter le resultará fácil, por así decirlo, cumplir los mandamientos, ya que su corazón está bajo su propio dominio. Y las causas principales del pecado en muchos de nosotros son los rasgos de la personalidad. Note que eso es luchar contra tu propia naturaleza. Luchar contra tu propia naturaleza es quien conquista su ser. Y esto es apropiado considerar dos puntos importantes. Número uno, la Mishnah habla del yexer y al mismo tiempo habla de la propia naturaleza. Y número dos, la Mishnah habla también de conquistar la mala inclinación, mientras que Lusató habla de la guerra para forzar la propia naturaleza. Asimismo, en la Mishnah misma, vemos que trae una prueba del versículo y que gobierna su espíritu es más poderoso que el que conquista una ciudad. Eso citando Proverbios 16:32. Escuche bien esto, que parece estar hablando de los rasgos de carácter. Eso dice también el Gaón de Vilna, que literalmente dice que se refiere a la arrogancia y a la ira.
Así vemos desde aquí también en otros lugares de este gran documento que estamos investigando, que conquistar los rasgos de carácter de uno es en verdad conquistar el Yetzer Hará. Porque de aquí es el Yetzer Hará el que lo incita a seguir los malos rasgos. Ten en cuenta que al comienzo del principio de la vigilancia, como hablamos, por eso le invito a que vaya a oírlo, también se intercambia entre la naturaleza de uno y el Yetzer. Es por esa razón que los rasgos de carácter son muy numerosos. Así como hay muchas acciones también, como vimos, diferentes en un hombre, que un hombre puede realizar en la realidad. También hay muchos rasgos de carácter que el hombre puede formar, porque las acciones de un hombre se basan en ello. Por esa razón, discutiremos algunos de esos rasgos de carácter, no todos. Hablaremos de la arrogancia, de la ira, de los celos y de la lujuria. Permítame, por favor, comenzar a hablarle acerca de estos tres temas. ¿Por qué estos tres temas? ¿Por qué estos cuatro rasgos primarios? Porque la mayoría de nosotros está habituada a estos rasgos. Lo voy a repetir: la arrogancia, la ira, los celos y la lujuria. Todos estos rasgos malvados, cuyo mal es reconocido y bien conocido, no es necesaria ninguna prueba para demostrarlo, porque todos sabemos que vivimos en alguno de ellos. ¿Por qué? Porque son malos en sí mismos y malos en sus consecuencias. Todos ellos están fuera del ámbito del intelecto y la sabiduría, y cada uno de ellos es suficiente por sí solo para llevar a una persona a pecados gravísimos. Sobre la arrogancia, por favor escúcheme, la escritura nos advierte explícitamente en el tratado llamado Devarim, o sea, en Deuteronomio 8:14, nos recuerda y dice: entonces tu corazón se enorgullecerá y te olvidarás de tu Señor tu Dios. Pues una de las cosas que hace que la gente se olvide del Creador es la arrogancia. Sobre la ira, también los sabios de Israel, de bendita memoria, dijeron: cualquiera que se enoje debe ser considerado ante tus ojos como alguien que adora ídolos. Oye, los sabios de Israel enseñan, oye, ¿usted lo escuchó? Que la ira es comparada con la idolatría. Sobre los celos y la lujuria también aprendemos ampliamente. El tratado Abot 4:21 dice: los celos, la lujuria y el honor quitan a una persona de este mundo. ¡Wow! ¿Ve la importancia de este tema, de estos rasgos de carácter? Es por esa razón que el estudio en profundidad necesario en relación con ellos debe ser tal que uno escape de ellos y de todos sus parámetros, de todas sus ramas, de todos sus pámpanos, porque son uno y todos como ramas degeneradas de una vis extraña, como decía Jeremías 2:21. Permítame entonces hablar de cada uno de ellos de manera particular. La arrogancia. Por favor, escúcheme, por favor, esto es importante. Generalmente, el tema de la arrogancia, la cuestión de la arrogancia, es que un hombre, por favor, escuche, la arrogancia es que un hombre se atribuye importancia a sí mismo y se imagina que es digno de que lo elogien. Lo voy a repetir, que esa arrogancia, ¿de qué trata la arrogancia en su esencia? Mire, la arrogancia es que un hombre se atribuye importancia a sí mismo y se imagina, escucha bien, se imagina que es digno de elogio. ¿Por qué se atribuye importancia a sí mismo? ¿Qué queremos decir con eso?
El atribuirse importancia a sí mismo desde su propia perspectiva, ¿sí? Desde su propia imaginación, desde su propia parcela, desde su propio lugar del mundo, él se considera importante. Él no atribuye las cualidades que tiene como regalo de Dios para cumplir su propósito en este mundo. Bueno, y como vaya a oír este mensaje, esta charla que dimos del propósito del hombre en el mundo, hablamos de ese propósito. Y continúa esta persona arrogante imaginándose. Es una imaginación, es una falsedad en la propia mente, que uno es digno de elogio, digno de la alabanza. Y aunque el honor y la búsqueda del honor es una consecuencia de la lujuria, o sea, por placer, como se explicará más adelante, aquí se refiere a la lujuria por el honor, por la honra, buscando sin importar si lo merece o no lo merece. O sea, no hay una meritocracia. Por lo tanto, el pensamiento de que se es digno de alabanza surge de una parcela llamada arrogancia. Esto podría deberse a muchas razones diferentes. Algunas personas se consideran de gran inteligencia, por ejemplo. Algunos se consideran bellos, guapos. Algunos se consideran importantes, grandes, sabios. El principio general siempre va a ser el mismo. ¿Cuál es el principio aquí de la cuestión? Bueno, que si una persona cree poseer alguna de estas cosas buenas del mundo, está en peligro inmediato de caer literalmente en el pozo llamado arrogancia. Pero después de que una persona ha fijado en su corazón que es importante, que es digna de que lo elogien, las consecuencias de este pensamiento no serán solo una. Más bien, esto se derivarán muchas consecuencias distintas, algunas incluso contradictorias entre sí. Pero todas ellas, todas esas aristas provienen de una causa y apuntan a un mismo fin. Note que de aquí hay un tipo de persona arrogante que se convencerá de que, siendo digno de elogio y singularmente distinguido por sus cualidades, como él imagina, conviene que se conduzca también de una manera singularmente distinta y lenta, ya sea al caminar, ya sea al sentarse, ya sea al levantarse, ya sea al hablar, a los gestos y en todos sus actos. Él caminará solo de una manera muy lenta, como la punta del pie tocando el talón, y se sentará únicamente de forma reclinada. Se levantará lentamente como una serpiente. Note que él no hablará. Una persona arrogante no hablará a todos, sino solo a las personas honorables. O incluso con ellos pronunciará solo frases cortas como los terafín. Y en todo el resto de sus acciones, en sus movimientos, en sus hechos, en su comida, en su bebida, su vestimenta y en todas sus demás acciones. Esta persona arrogante se comportará con gran pesadez, como si toda su carne, todo su ser fuera plomo y sus huesos fuera de piedra y arena. Note que hay otro tipo de persona arrogante que piensa que como es digno de que lo alaben y posee muchas virtudes superiores, por eso debe de hacer temblar la tierra, para que todos tiemblen ante él. No permitirá que la gente entre para hablar con él o pedirle algo. Él prohibirá que la gente le hable. Y si se atreven a subir hasta él los confundirá con su voz y los desconcertará con el aliento de sus labios, respondiéndoles con dureza. Su cara parece de mal. Siempre será una persona malhumorada en todo momento. Note que hay otro arrogante que piensa en su corazón que ya es tan grande, que es tan importante y distinguido,
que el honor le es inseparable y no tiene necesidad alguna de él. Y para mostrar esto a los demás, realiza actos como los humildes mientras anuncia sus rasgos, tratando de parecer sumamente humilde y absolutamente humilde. Pero su corazón se hincha dentro de él diciendo, soy tan exaltado y tan honorable que ya no tengo necesidad de honor. También puede renunciar a él porque ya abunda en él, ya él está sobrecogido, sobreabundantemente lleno de honor. Y él renuncia a él. Note que se puede encontrar también otra persona arrogante que quiere ser muy reconocida por sus cualidades y única en sus maneras, hasta el punto de que no le basta con ser elogiado por el mundo por las virtudes que cree tener. Más bien, quiere que lo elogien aún más por ser el más humilde de los humildes. De ahí que esta persona se enorgullezca de su humildad y desee honor por aparentar que huye de ella. Esta persona arrogante se pondrá entre aquellos de estatus mucho más bajo que él o entre hombres deshonrosos, pensando que con ello demuestra absoluta humildad. Este tipo de persona arrogante no desea ningún título de grandeza y rechaza todos los elogios. Mientras se dice a sí mismo, en sus adentros, no hay persona más sabia y más humilde que yo en todo el mundo. Tal tipo de arrogancia, este tipo de personas arrogantes, aunque parezcan humildes, no faltan, sin embargo, tropiezos que sin que ellos lo sepan, revelan su arrogancia como la llama que estalla entre los fragmentos. Es por esa razón que los sabios de Israel, hombres de bendita memoria, ya han hecho una analogía sobre este tema de la arrogancia. En el tratado Bamidbar Rabá 18:17 dicen lo siguiente: esto es como una casa llena de paja. ¿Vio? Oye, ¿cómo comparan a un arrogante? Es como una casa llena de paja. Las paredes tenían grietas por donde entraba la paja. Después de algunos días, la paja dentro de las grietas comenzó a salir afuera. Así, todo el mundo se dio cuenta de las pajas. Todo el mundo se dio cuenta, dice el tratado, que la casa estaba llena de paja. Así es un arrogante. Por tanto, así también aquí estos hombres arrogantes no pueden esconderse en todo momento. Tarde o temprano, ese rasgo de carácter negativo saldrá a la luz. Sus malos pensamientos se mostrarán a través de sus acciones, de su forma de interactuar con los demás. Sus caminos son de una falsa humildad y engañosa humildad. Y es posible encontrar algunas personas arrogantes cuya arrogancia permanece enterrada en sus corazones. No lo expresarán con hechos, pero pensarán, maquinarán en sus corazones que ya son grandes sabios, que conocen las cosas en su verdadera profundidad y que son muchos y que no muchos alcanzarán jamás la sabiduría que ellos han alcanzado. Por lo tanto, no prestarán atención a las palabras de los demás. No oirán a nadie, pensando que lo que les resulta difícil de entender no lo será para los demás. Del mismo modo, pensarán que lo que les dicta su mente es tan claro y tan evidente que no hay necesidad posible de considerar las opiniones de quienes no están de acuerdo con ellos. Ni las opiniones de los primeros sabios ni de los posteriores le importa. No tienen dudas, no tienen duda de su propio razonamiento. Todos estos casos de los diferentes tipos de arrogancia que hemos visto provienen de la arrogancia. Todos son basados en su matriz
en el rasgo de la arrogancia que hace retroceder a los sabios, volviéndolos tontos, necios, depravados de corazón, los degrada en su sabiduría. Note, por favor, que cuanto más para los discípulos de los sabios que no estudiaron lo suficiente de los sabios, hasta el punto de que sus ojos están casi abiertos y ya se consideran iguales al más sabio de los sabios. En todos ellos, es decir, todos los niveles de arrogancia que hemos hablado. El tratado de Proverbios 16:5 nos recuerda, escuche por favor, un corazón orgulloso es abominación para Dios. Dios no quiere nada con el arrogante. Quien quiera alcanzar el rasgo de limpieza debe limpiarse de toda arrogancia. Debe saber y comprender que la arrogancia es literalmente ceguera, por lo cual el intelecto de un hombre no puede ver sus propias deficiencias ni reconocer su propia humildad. Porque si un hombre fuera capaz de verse y percibir la verdad, se retiraría y se alejaría mucho de todos estos caminos malvados y torcidos. Hablaremos un poco más de esto cuando lleguemos al rasgo de la humildad, que debido a la gran dificultad para alcanzarla, fue colocado entre los últimos rasgos de carácter dentro de este estudio de Musar que vamos a tener. De manera que, mis amados, note por favor lo que dije, que la arrogancia es ciega. La arrogancia es ceguera, literalmente. El hombre comprenderá como una verdad absoluta, ya que está ciego, de que merece elogios, de que merece honores, de que él es importante por encima de los demás. Y otras declaraciones similares. Pero aquí basta saber que se trata de ceguera. Es ceguera. A estas alturas todavía no somos capaces de comprender por qué nos merecemos elogios. De manera que, mis amados, esta es la arrogancia. Este es el primer rasgo de carácter que debemos separarnos totalmente, que debemos trabajar, que debemos batallar. Ahora bien, hay otro importante también, que hay que salir de él. Hay que limpiarse también de la ira. Permítame ahora analizar la ira. Hay un tipo de persona propensa a la ira, la cual nuestros sabios dijeron, quien se enoja es como si adorara ídolos. Ramban nos aconseja esta verdad. Esta persona se enoja por cualquier cosa que se haga en contra de su voluntad. Eso se hace el que se aira. Es que él se enoja porque todo el mundo hace algo fuera de lo que él quiere. Se llena de ira hasta que su corazón ya no está con él. Y su juicio, por tanto, se pierde. Un hombre como este sería suficiente para destruir el mundo entero si tuviera la posibilidad, si tuviera la habilidad. Porque el intelecto no lo domina en lo más mínimo. Literalmente ha perdido, el que se aira ha perdido la razón como todas las bestias depredadoras. Es lo que está escrito en el libro de Job. Job escribe acerca de esto en el libro Job 18:14, cuando dice, tú que desgarras su alma con su ira, tú que desgarras su alma en su ira, ¿será la tierra abandonada por tu culpa? Vio, una persona que tenga en su mano, o sea, una persona que se aira, que tenga el poder de destruir el mundo, lo destruiría en un segundo. Y ciertamente puede transgredir fácilmente cualquier tipo de pecado en el mundo. Porque a través de la ira, porque la ira lo va a guiar a eso, porque no tiene otro poder que lo mueva más que su ira, y la ira es el que lo conduce en sus caminos. Note por favor que hay otro tipo de persona irada lejos del que mencioné anteriormente. La ira de este tipo de persona, que es otra ira distinta que se manifiesta en otra persona, no se enciende por cada cosa, no se enciende por algo pequeño o algo grande que no sucede contra su voluntad. Pero, escuche bien, cuando se alcanza un umbral de la ira, cuando alcanza
el límite de la ira, el umbral, estallará en gran furia. Es una persona que estalla. Hay un detonante. Llega un momento que estalla en ira, que estalla en gran furia. Esto es lo que dijeron nuestros sabios. Por ejemplo, en el Tratado Abot 5:11 dijeron, difícil de enojar, difícil de apaciguar. Este tipo de persona irada también es ciertamente muy malvada, porque durante su ira puede sufrir de gran daño y ya no podrá enderezar lo que ha torcido. Yo me acuerdo el otro día, hace un tiempo ya hace algunos años, aquí en República Dominicana, que surgió una noticia muy lamentable, que en un momento de ira como el que estamos hablando, ahí se denota que esa persona era una persona irada. Un hijo mató a su padre delante de toda su familia. Comenzaron una discusión entre ellos, ya que el hijo le adeudaba un dinero a su padre. Perdón, el padre le adeudaba un dinero al hijo y el hijo se lo estaba exigiendo. Y llegó un momento en la conversación que él se llenó de ira, estalló en esa gran furia que yo estoy diciendo y agarró su arma de fuego y delante de la mamá de él, delante de sus hermanos, delante de su esposa, de la esposa de todos sus hermanos y de sus hijos y de sus sobrinos, mató a su propio padre. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y esto es muy malvado. De eso hay que limpiarse. La ira, en otras palabras, está agazapada en tu alma. Está agazapada, está escondida. Y hay algo que produce que ella detone, que ella salga y estalle y perjudique al todo el que está a tu lado. Cuando eso sucede, ya no podrás dar de vuelta atrás. ¿Sabe la gente que se ha arrepentido porque ha estallado en ira? Note, por favor, que existe otro tipo de ira también, menos severo que los dos anteriores que he hablado. Es una persona que no se enoja fácilmente e incluso si su ira se desencadena, será solo una pequeña ira y no se desviará de los caminos de la razón. Pero como quiera, es una ira. ¿Qué estoy diciendo? Que todavía en él se alberga el sentimiento de la ira. Este hombre tiene menos probabilidades de causar daño, eso sí, que los tipos anteriores, pero sin embargo, ciertamente no ha alcanzado la limpieza que estamos hablando, porque ni siquiera la vigilancia aún no ha alcanzado, ya que mientras la ira le marca una impresión, no ha salido de la categoría de una persona de ira, está dentro del rango de una persona irada. De manera que, mis amados, hay otro tipo incluso menor que este. Es difícil enfadar a esta persona y su ira no dañará ni destruirá. Más bien, este cuarto nivel de ira es un pequeño enfado. ¿Cuánto dura esa ira? ¿Cómo yo puedo determinar qué es ira? ¿Cuánto dura? Dura solo un instante y no más. Y desde el momento en que se despierta, esta agitación natural de su ira hasta el momento en que su entendimiento se levanta contra él. A esto se referían también los sabios de Israel. Mire qué hombres más sabios. Cuando decían, difícil de enojar, ¿se acuerda? Difícil de enojar, fácil de apaciguar. Y aquí, ciertamente, esta es esto es una buena porción, porque es parte de la naturaleza humana despertarse a la ira, y si uno la domina de la manera que incluso o sea, en ese momento de la ira misma, y no se enciende mucho, y lo vence de tal manera que incluso esta pequeña cantidad de ira, mi amado, la ira no permanece en él por mucho tiempo, más bien pasa rápidamente y se va, sin duda, eso es digno de elogio, pero debemos limpiarnos de eso también. Eso es por eso que los sabios de Israel dijeron en el Tratado Julín 89a, quien cuelga la tierra de la nada, oye, quien cuelga la tierra de la nada, eso está en el libro de Job 26:7,
La tierra perdura por el mérito de aquel que restringe su boca durante una disputa. Wow, cuánta sabiduría. Es decir, no quiera tener la razón. No hay que tener la razón. No, es mejor tener la paz que tener la razón. Es decir, su naturaleza lo ha despertado a la ira y fortaleciéndose sobre ella, reprime su lengua. Es por eso que usted debe ser vigilante. ¿Vio? Ese atributo lo hablamos. Note, por favor, que Lusató especifica 4 puntos de respecto a nuestro nivel de ira. 4, ¿vio? Son 4 que hemos hablado. Nótelo. Primero, es difícil provocarle a ira. Segundo, su ira es de pequeña intensidad. Tercero, dura solo un momento y no más. Y cuarto, inmediatamente cuando se despierta el entendimiento, se despierta también contra él. Estos puntos se especifican para guiarnos y ayudarnos a rectificar el rasgo negativo de la ira. El nivel de Hilel el viejo, ¿se acuerda? El Hilel el anciano, como también se le llama. Estaba por encima de todos estos. Era un hombre con una humildad. ¿Qué revierte la ira? ¿Qué revierte la altivez que hablamos? La humildad. Por eso Hilel el anciano, el maestro del maestro de Pablo, supera a todo tipo de ira que nosotros podemos ver, ya que no estaba molesto por nada en absoluto. Nunca se molestaba, dice la tradición. Y ni siquiera un atisbo de ira despertó dentro de él. Y este es ciertamente uno que está absolutamente limpio de la ira. Eso demuestra que la ira no es parte de él. Es por esa razón que los sabios de Israel nos advirtieron que no nos enfadáramos ni siquiera con un mandamiento. Ni por un mandamiento hay que airarse. Ni siquiera por un maestro con su alumno, un padre con su hijo. Esto no quiere decir que no deba castigarlos, eso no quiere decir que no deba reprenderlos, sino que debería castigarlos, pero no airarse. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, ya que cuando tú rectificas a tu hijo, en el caso del hijo, y lo castigas, tú lo estás guiando a ellos por el camino correcto. Cualquier tipo de enojo, por tanto, que les muestre un padre o un hijo, un maestro, un alumno, en cualquier elemento, un esposo, una esposa, un esposo, un esposo, debe ser solo en la cara, no en su corazón. Airaos, pero no pequéis. Es por eso que Salomón nos enseñó en Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque la ira reposa en el corazón de los necios. Tú ves que reposa, o sea, habita, vive, está ahí en ese lugar, en el corazón eh, eh, de los necios. También Job dijo 5:2, porque la ira mata, oye, la ira mata al necio. Nuestros sabios de bendita memoria también dijeron, Rashi nos acordó, si es decente a través de una taza y una billetera y de su ira. ¿Cómo yo puedo saber cómo se reconoce un hombre? Dijo Rashi. Él dijo, si es decente. Y ahí dijo, ¿cómo? A través de tu taza, a través de su billetera, de lo que da y a través de su ira. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! ¿Por qué dice a través de la taza? ¿Cómo come? ¿Cómo come en público, en privado y en público? ¿Por qué su billetera? ¿Cómo da? ¿Y por qué su ira? ¿Cómo él puede conservarse en un autocontrol basado en la humildad? Toyo, eso es un hombre decente, dice Srash. Note, por favor, otro atributo negativo que hay que limpiarse también es el celo.
Los celos tampoco son más que incomprensión o necedad, no, es más que eso. Porque el celoso no gana nada para sí mismo ni causa ninguna pérdida a la persona de la que tiene celos. Es que él solo se causa pérdida a sí mismo. El celo es una enfermedad que va en detrimento, es un rasgo que va en contrario a ti mismo, como dice el libro de Job, cuando dijo, los celos matan a los necios. Por esa razón, hay aquellos cuya locura ha crecido tanto que si se ven algo bueno en su prójimo, se pudren por ello, se molestan por ello, se preocupa y sufre tanto que ni siquiera las cosas buenas que tiene le dan ningún grado de satisfacción, ningún grado de disfrutarlo por el dolor de lo que ve en las manos de sus semejantes. Mire que dijo Salomón cuando en Proverbios 14:30 nos aconseja, los celos son la podredumbre de los huesos. Usted ve que el celo actúa en usted mismo, lo va destruyendo internamente, lo va corroyendo internamente. Usted han visto los comegenes cuando entran en la madera, como que por dentro van comiéndose toda la madera, pero por fuera se ve bonita la madera, se ve frondoso el aro, pero por dentro cuando le cayó comején, comienza a comerse toda la madera. Así es el celoso. Así son los celos. Hay otro tipo que no sufre ni le duele nada, tanto por los celos. Hay otros que lo agazapan. Sin embargo, sentir cierto sufrimiento o al menos cierto enfriamiento de espíritu al ver a alguien ascender a una posición más alta, a menos que sea uno de sus amigos más queridos o más cercanos. Tanto más sentirá sufrimiento si no le tiene tanto cariño. Y más aún, si se trata de un extraño de tierra extranjera. Note que es posible que lo veas decir al celoso cosas como si estuvieran felices y agradecidos por su buena suerte, pero su corazón se siente mal en su interior. Y esto es algo que le sucede comúnmente a la mayoría de las personas. Porque aunque no se han vencido por los celos como el primer grupo, todavía no están completamente limpios del celo. Esto sucede especialmente si alguien es su propio oficio el que triunfa, porque todo artesano odia a su compañero artesano, dice el Bereshit Rabbah. Y aún más, si su compañero es más exitoso que él mismo, le duele el éxito de los demás, le duele el progreso de los demás, le duele que el otro tenga un buen matrimonio, le corroe adentro de él que él tiene mejor carro, que tiene mejor esposa, que tiene mejores hijos. Pero si supieran y entendieran que ningún hombre puede tocar lo que está designado para su prójimo, ni siquiera un pelo, y que todo proviene de Dios según su maravilloso juicio y su insondable sabiduría, no tendrían motivo alguno para sentirse dolidos por la buena suerte o el favor que Dios le ha concedido a su prójimo. Note que esto es lo que el profeta nos dice en la era venidera, que el santo bendito sea primero eliminará este desagradable rasgo de nuestros corazones para que el bien de Israel sea perfeccionado. En ese momento nadie sentirá dolor por el bien de otro. Tampoco habrá necesidad, mi amado, de que una persona exitosa oculte sus asuntos debido a los celos de los demás. Esto dijo el profeta Isaías en el capítulo 11, verso 13, cuando dijo, y cesará la envidia de Efraín, y los adversarios de Judá serán talados. Efraín no envidiará a Judá, dice. Esta es la paz y el contentamiento. Cuando tú tienes paz en tu corazón y contentamiento, que es otro rasgo contrario al celo, esta paz y contentamiento entre los ángeles ministradores que se regocijan en el servicio al Creador y cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su rango, sin que ninguno sienta celos alguno por el otro.
porque todos conocen la verdad completa. ¿Cuál es la verdad completa? Dios, su palabra, su Torá, llenarse de él. Es por eso que ellos se deleitan con el bien que tienen en sus manos y están contentos. Oye, lo contrario al celo, el contentamiento en su suerte. Permítame terminar ya. El último atributo o rasgo de carácter que debemos limpiar o negativo, hay que sacar estos rasgos de carácter. Es el deseo de honor y el deseo de riqueza. Observe que las hermanas de los celos son el deseo y la lujuria. Y esto es lo que cansa el corazón de un hombre hasta el día de su muerte. ¿Cómo lo sabemos? Porque los sabios de Israel dijeron, nadie muere habiendo alcanzado la mitad de sus deseos. Note que la raíz de la lujuria se divide en dos ramas principales. El primero es el ansia de poseer dinero. Ojo. Y el segundo es el ansia de honor. Ambos son muy malos y traen al hombre muchas consecuencias negativas. Permítame conversar un poco acerca del deseo del dinero. La codicia del dinero es lo que ata al hombre con los grilletes de este mundo, enganchando gruesas cuerdas de trabajo y de preocupación en sus brazos. Solamente en Mateo 6, Yeshua dijo 6 veces, no se preocupe. Habló cuando habló del vestirse, del comer. ¿Por qué? Porque el deseo, la codicia de dinero hace que el hombre se vuelva un workaholic. Pero no solamente eso, que se preocupa que por sus propias fuerzas él pueda alcanzar a través de el trabajo y esa preocupación de tener solidez, sacándose del propósito por lo cual está aquí. Por eso el libro de Eclesiastés dijo, escucha por favor, quien ama el dinero nunca se saciará del dinero. Esta lujuria del dinero es lo que aleja a una persona del servicio de Dios. Entonces, por eso es que hay tanta gente que no puede ver a Dios obrar en su vida. Porque se han envuelto tanto en esa lujuria, en ese frenesí de una supuesta seguridad, que es una falsa seguridad, porque tu seguridad es Dios, que hace que tú te alejes de servir a Dios. Porque se pierden, por ejemplo, días de estudio, se pierden el Shabbat, se pierden las sesiones de oración, se pierden los lugares donde se explican los mandamientos, debido a esa preocupación excesiva y al trabajo en demasía en busca de ganancia. Cuanto más respecto al estudio de la Torá, los sabios de Israel dijeron, la Torá, dijeron, no está sobre el mar. Con aquellos que viajan a través, dice, de los mares por los negocios. No está la Torá ahí. Asimismo aprendemos. En el Tratado Abod 2.5 dice, ni todos los que se dedican a muchos negocios se vuelven sabios. La avidez por el dinero lo expone a muchos peligros y debilita sus fuerzas con muchas preocupaciones, incluso después de haber alcanzado una gran cantidad, como aprendimos en el Tratado Abod 2.7, cuando escuchamos, ¿se acuerda? Quien aumenta las posesiones, aumenta las preocupaciones. Oye, cuánta sabiduría en este pueblo de Israel.
Sí, yo tengo una casa de campo, tengo 10 carros, tengo 20 casas y ahora tengo que preocuparme por cuidar la casa, por cuidar los carros todo el tiempo y me olvido de lo importante. Es la avidez por el dinero, es el deseo por el dinero lo que lleva a muchas personas a veces a transgredir los mandamientos de la Torá e incluso los preceptos naturales de la razón. En cuanto al honor y al deseo del honor, que debo decir que es mayor que el ansia de tener dinero. Escúcheme por favor. Mayor es el ansia de honor que el ansia de la lujuria del dinero. Porque ya era posible para un hombre vencer su yexerara por el dinero y otros placeres. Pero el honor es la dificultad más alta que usted va a vencer en su vida. Es lo más grande. Porque le es imposible soportar y verse inferior a los demás. Wow. Y esto hace que muchas personas tropiecen y se pierdan. Note que de aquí se nos enseña que un gran sabio de Israel, que fue un gran sabio, que se llamó Jeroboam ben Nebat, los sabios enseñan que él perdió su porción en el mundo belinero solo por el honor. Usted no debe perseguir el honor, menos buscar el dinero, menos perseguir riquezas, menos perseguir el honor. Y esto fue lo que dijeron los sabios de Israel. El santo bendito sea lo agarró por su manto y le dijo: arrepiéntete y tú y yo y el hijo de David y pasaremos y pasearemos juntos por el Gan Edén. Y Jeroboam preguntó: ¿quién estará a la cabeza? Y Dios respondió: el hijo de Isaí, que es David, estará a la cabeza. Y mire qué dice el texto. Mire qué dicen los sabios. Y Jeroboam respondió: si es así, no quiero. ¿Usted vio? ¡Wow! ¿Qué causó la destrucción? Pregunto, de Coré y de su familia. La búsqueda del honor, la búsqueda de reconocimiento. Es por esa razón que en Números 16:10, Moisés le dijo: ¿buscas también o buscan ustedes también el sacerdocio? ¿Por qué le hace esa pregunta? Porque la idea de Coré y de esa pandilla de Datán y Abirán que se unieron en una asociación de malhechores con él, el motivo fue la búsqueda del honor. Es decir, Coré quería ser sumo sacerdote. No le bastaba ser parte de la tribu de Leví y de que le dieron participación de los hijos de Leví a Coré, a Corá, que pertenecía a una de las tribus que salvaguardaba el arca de Dios. No, él quería ser el sacerdote. Es por esa razón que los sabios de Israel también dijeron que todo esto surgió cuando Coré vio a el Sifasán ascendiendo a jefe de la tribu. ¿Por qué? Porque él era el que quería, aparte de ser sumo sacerdote, él quería también ser jefe de su propia tribu. Y de acuerdo a los sabios de Israel, ¿qué fue lo que causó que los espías pronunciaran palabras malignas sobre la tierra, que condujeron a la muerte y a la muerte no solamente de ellos, sino de una generación completa? Increíble. Temían, ese grupo temía que otros asumieran su posición cuando entraran en Israel, disminuyendo así su honor. Es decir, que ya no serían jefes de Israel. Por eso dijeron ese mal informe.
Es por eso que pregunto aquí también, ¿qué fue lo que causó que Saúl comenzara a tenderle una emboscada a David? El honor. El honor. ¿Se acuerda usted que en el libro de Samuel 18, 7a, 7, 9, primera de Samuel dice, y las mujeres cantaban unas a otras mientras celebraban, Saúl ha derribado a miles y David a decenas de miles. Y ahí dice la escritura, y Saúl miró a David desde aquel día en adelante, lo miró mal. ¿Por qué? Porque el honor que le dieron a David lo quería él. ¿Por quién hizo que Joab matara a Amasa? ¿Quién lo hizo? El honor, el perseguir honor. David dijo, mire qué le dijo David, tú serás comandante del ejército delante de mí todos los días en lugar de Joab. ¿Tú vio? ¿Usted vio? El honor es causa de todo esto. ¿Cuál es el principio general aquí? Que el honor, mis amados, la persecución del honor es lo que empuja el corazón de un hombre con más fuerza que cualquier otra lujuria y deseo en el mundo. Esto, sin duda, sin esto al hombre le bastaría con comer todo lo que pudiera, vestir cualquier cosa que cubra su desnudez y habitar en una casa básica que lo proteja de todo daño. Su sustento sería fácil para él y no sentiría ninguna necesidad de esforzarse para alcanzar riqueza. Entonces, que el honor tiene que ver con la persecución de la riqueza en grandes rasgos, que no es casualidad que como no puede alguien soportarse verse más y menos que sus pares, esa persona que persigue el honor no puede verse más o menos como sus semejantes. Él se coloca de lleno bajo el espesor de la viga. Por lo tanto, todo su trabajo no tiene fin. Por eso, nuestros maestros de bendita memoria nos enseñaron en el Tratado Pirkei Avot 4:21 lo siguiente. Dijeron, los celos, la lujuria, los celos, ya lo hablamos, la lujuria también, y el honor quitan al hombre del mundo. Y nos advirtieron en el Tratado Avot 6:5 también, no busquen grandeza para ustedes, no codicien la honra. Usted está viendo, mi amado. Usted y yo. ¿Cuántas personas se mueren de hambre? ¿Cuántas personas se rebajan para sustentarse de la caridad en lugar de dedicarse a un modo de vida que no es honorable a sus ojos por temor a que su honor disminuya? No hay mayor locura que esta. Prefieren la ociosidad que conduce a la enfermedad mental y a la inmoralidad, al robo y a todos los pecados de raíz, en lugar de bajar su estatura y restar valor a su honor imaginario. Note, por favor, que nuestros sabios de bendita memoria, que siempre nos instruyeron y guiaron por los caminos de la verdad, dijeron, esto lo dijeron en el Tratado Avot 1:10, dijeron, ama el trabajo y odia el honor. Y además dijeron, en el Tratado Pesajín 113a, despelleja cadáveres en el mercado y gana un salario y no digas, soy un hombre importante, soy un sacerdote y eso está por debajo de mi dignidad. ¿Vio? Y además dijeron en el Tratado Baba Batra lo siguiente, uno siempre debe contratarse para un trabajo que le resulte extraño en lugar de depender de la ayuda de los demás. ¿Usted vio? ¿Cuál es el principio general? El deseo de honor es uno de los mayores obstáculos ante un hombre y es imposible ser un servidor fiel del Señor en todo momento, en todo tiempo, como fuimos llamados a hacerlo, porque estar preocupado por su propio honor, porque entonces tendrá que restarle honor al cielo debido a esta necedad. Y esto es lo que dijo el rey David, ¿se acuerda? El rey David dijo en 2 de Samuel 6:22, seré aún menos que esto, oye, seré yo aún menos que esto, y seré humillado ante mis propios ojos. ¡Wow!
Esto era un hombre humilde. El verdadero honor no es más que el verdadero conocimiento de la Torá. Y de la misma manera nuestros sabios de bendita memoria dijeron, lo dijeron en Proverbios 3:35, no hay honor excepto la Torá, como está escrito, los sabios heredarán el honor. Cualquier otra cosa que no sea esto, que no provenga de esto, no es más que un honor imaginario, no es más que un honor falso, inutilidad, es vanidad. Y es apropiado que aquel que aspira a la limpieza, y termino aquí, gracias por escuchar, mi amado, ese se limpie, ese se purifique de todos estos rasgos completamente. Principalmente el que estamos hablando ahora, que es la búsqueda del honor. Entonces, de esa manera, será limpio. Hasta ahora, ya hemos abarcado todas las particularidades de la limpieza, tanto las acciones como los rasgos de carácter. Todo lo que he dicho debe servir como un ejemplo vívido en nosotros, de formar en nosotros rasgos correctos, como dice el Proverbios 1:5. Y termino aquí. Dice, oiga el sabio y aumente su conocimiento. Y el que entienda, obtenga consejo. Les doy las gracias a todos por escuchar. Gracias por estar conmigo en este maravilloso estudio, charla acerca de la limpieza, acerca de las particularidades de la limpieza. Espero que este tiempo le haya bendecido y que le haya traído bendición y crecimiento y edificación. Nos encontraremos el próximo lunes. Seguiremos hablando acerca de este tema de la limpieza. Estaremos hablando de cómo yo adquiero limpieza. Eso sí es importante. Así que le invito a que venga conmigo. Hasta el próximo lunes. Que Dios le conceda bendiciones abundantes y que todo lo que venga a su mano sea prosperado y que usted pueda hacer con su esfuerzo, pueda hacer todo lo que Dios le pone en su mano, lo puede hacer para la gloria del cielo. Así que nos despedimos. Un abrazo para todos ustedes. Shalom, shalom.